El doctor David Quiñones es delegado del Colegio de Médicos al COE cantonal. Doctor, las cosas empiezan a cambiar también en el país. El Ministerio ya confirma el primer caso de la nueva cepa del coronavirus en el Ecuador. Bueno, estimado Fabricio y la colectividad que nos escucha, decirles que sí, efectivamente, quienes venimos dándole seguimiento a la epidemia podemos identificar los cambios bruscos en el comportamiento epidemiológico del virus o de la epidemia, y eso nos hace prever que algo está generando alteraciones, ¿no? Sí, nosotros dijimos que a partir del mes de septiembre ya comenzó a haber un cambio en la curva de comportamiento de casos a nivel global y también a nivel nacional, y algo estaba allí influyendo, ¿no? Cuando nos dijeron ya en el mes de diciembre de la cepa de Inglaterra, que ya era una cepa que había circulado en Sudáfrica, ya habían impactos. Mire, nosotros para el 5 de septiembre a nivel global habían solo 26 millones de casos, y para el 26 de diciembre ya teníamos 81 millones de casos. Significa que en menos de 20 semanas evolucionamos prácticamente en más de 50 millones de casos, es decir, 3-1. Y en el Ecuador no fue la excepción tampoco. Nosotros tuvimos hasta el 5 de septiembre 118.000 casos aproximadamente, y ya para la semana epidemiológica 53, que fue la semana con que cerramos el año 2020, terminamos con 214.000 casos aproximadamente, ¿no? ¿Qué implica tener la nueva cepa ya en el Ecuador? Bueno, implica de que hay que extremar las medidas de bioseguridad, las medidas de control de movilidad y todas las medidas de distanciamiento que influyen en el contagio. Porque efectivamente este es un virus que tiene 60-70% mayores probabilidades de contagio. Si teníamos 100 personas contagiadas de este virus, ya por su mismo impacto llegamos a tener 170 personas en ese mismo volumen, y sabemos que al aumentar el número de casos, de hecho va a aumentar el número de complicaciones y de mortalidad, porque la incidencia de letalidad o de mortalidad, es decir, de muerte o de gravedad por el virus, es baja. A nivel global es un 2.2, a nivel de América Latina, de América tenemos un 2.4, pero en Ecuador la letalidad del virus es de 6.8, 6.9, se ha mantenido en esas cifras, y eso es preocupante. Es decir, de cada 100 personas que se infectan, 6.9 o 7 personas fallecen. Y entonces, al tener un mayor número de contagiados, vamos a tener un mayor número de graves y consecuentemente de muertes, ¿no? ¿Por qué se dice que esta es una cepa mucho más peligrosa? Bueno, lo de peligroso no es un tema que es más agresiva de ninguna manera. La peligrosidad radica en la mayor posibilidad de contagio, y cada vez que hay mayor probabilidad de contagio, habrá mayor probabilidad de complicaciones y de muerte. En eso radica. Pero de allí es una cepa que tiene el mismo comportamiento clínico que la cepa anterior, la misma patología prácticamente dicha que la patología anterior. Entonces se trata igual que la patología anterior. Entonces no hay una variante así clara, no se ha podido determinar en cuanto a la presentación clínica. Sin embargo, lo que sí preocupa a pesar de aquello es el comportamiento de cierto sector de la población. Siguen con las calles 8, siguen con los bingos, siguen con las reuniones familiares. Esto sí afecta gravemente. Bueno, realmente yo creo que en esta etapa, de hecho, el mundo globalizado se mueve en una misma dirección, y el impacto que causaban algunas declaraciones de líderes mundiales respecto a la epidemia influyeron también en el comportamiento de la gente, más allá de que por situación económica la gente debe moverse, pero las actividades tipo calle 8, las actividades sociales no tienen nada que ver con el tema productivo propiamente dicho de la gente, y se corren graves riesgos de trasladar la enfermedad a los domicilios y afectar a los más vulnerables. Porque puede ser que las personas que andan en estas actividades de diversión no se enfermen, pero en sus casas están sus padres, sus abuelos que nunca han salido,
y eso nos causará complicaciones. Sin embargo, hay cierta conformidad de la gente en decir que próximamente llegaría la vacuna, pero llegaría una parte para vacunar a cierta cantidad de personas en el Ecuador. Estamos en vivo. Bueno, efectivamente la vacuna está, pero tiene sus riesgos y complicaciones, ¿no? Y hablar de riesgos y complicaciones de la vacuna implica que hay que esperar los efectos colaterales de la vacuna y que vacunen a toda la población, porque hasta ahora no hay dotación de vacunas que alcance a la población ecuatoriana en general, ni siquiera al segmento más pequeño de vulnerables, porque finalmente aún no llegan las 50.000 primeras dosis. Entonces, pensar en vacuna cuando no las tenemos es un error. Hay que pensar en establecer las medidas de protección fundamentales. Recordar que esta es una enfermedad que afecta al mundo y que no hay laboratorios que producen la cantidad que se requiere para vacunarlo a todos. Bueno, el Ecuador debería pensar en una vacuna de las que tengan menos demandas, pero que tengan menos costo también y que tienen alta probabilidad de ser efectivas, porque hay vacunas como la de Pfizer o la de Moderna que en un momento dado pueden romper la cadena de frío y complicarnos la existencia. Eso significa entonces que con cadenas de frío que necesitan de 70 a 80 grados debajo de cero o menos 20, podemos tener algunas complicaciones en cuanto a su distribución, manejo. Pero hay vacunas como la de AstraZeneca que en temperatura de refrigeración se conserva muy bien, y la vacuna Sputnik, que es liofilizada de seguro, no necesita ni siquiera refrigeración, y entonces hay que pensar en esas vacunas que son mucho más manejables que las demás, ¿no?